Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y son las ventajas y las desventajas de tener un low-tech. Vamos a empezar por las ventajas. La primera de las ventajas de las que vamos a hablar es que los gastos en general son menores en gastos en luz, porque la pantalla consumirá menos, gastos en abono, porque necesitaremos menos abono, y gastos en equipamiento, porque los equipamientos normalmente en low-tech son un poco más baratos, sobre todo si hablamos de iluminación o de CO2, que en low-tech no lo necesitamos. La segunda de las ventajas es que los mantenimientos son mucho más fáciles, y me explico. Si tenemos un acuario low-tech, como yo expliqué en el vídeo anterior, con cambios de agua y potasio, tendremos el abonado casi al 100%. Hay veces que yo recomiendo utilizar un abono con micronutrientes porque el agua de grifo no nos traiga los suficientes micronutrientes. Hay gente que lo recomienda y gente que no. Lo ideal en realidad, aunque no quería tampoco cabrear mucho la cabeza, es que se debe abonar en función del consumo del acuario y siempre en proporciones de 10 puntos de nitrato sobre 1 de fosfato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que tener 10 miligramos de nitrato y 1 de fosfato en el acuario cada vez? No. Quiere decir que por cada unidad de fosfato tenemos que tener 10 de nitrato para crear un equilibrio perfecto. Hay veces que, bueno, incluso hay aquascapers que recomiendan 15:1, bueno, hay muchas mezclas, pero la que yo recomiendo, la más fácil, es en proporción, ¿vale? No quiere decir que tengáis 10 miligramos de nitrato sobre 1 de fosfato. Es más, hay gente que también recomienda que hay que tener, por ejemplo, si nuestro acuario tiene de por sí 0,2 de fosfato o 0,5 de fosfato, pues deberíamos tener 5 de nitrato. Tampoco lo recomiendo, en realidad hay que abonar al consumo del acuario. Si el acuario consume 0,5 de fosfato y 5 de nitrato, pues ese es el abonado que le tendríamos que dar, un abonado preciso y justo. No podemos decir, no, el acuario tiene 10 miligramos de fosfato, perdón, es una barbaridad, 1 miligramo de fosfato y 10 de nitrato, y eso es lo que yo abono por semana, porque estaríamos abonando mal. Hay que abonar siempre en función del consumo que tenga nuestro acuario y en proporciones. Quiere decir que por cada un punto de fosfato tenemos que tener 10 de nitrato. Como mínimo, ¿cuántos fosfatos deberíamos mantener en el acuario? Pues 0,5 como mínimo, como máximo 1. Ya os digo que al final, si tu acuario consume 0,2, pues abonamos 0,2, y eso es siempre que no tenga algas. En el momento en el que tengamos algas, quiere decir que tengamos una descompensación a favor de uno o de otro, y entonces habría que cambiar, habría que solucionarlo con cambios de agua y abonando en función, pero nunca nos pasemos de esas proporciones. Como ya os digo, es cuánto consume el acuario. Otra de las ventajas, es que necesitamos un control menos exhaustivo sobre el acuario, o sea que podemos estar menos encima del acuario. Al principio nos costará porque todos nos conocemos y al final los acuaristas siempre queremos meter la mano en el acuario, al principio mucho, pero a la larga lo agradeceremos y nos podremos ir de vacaciones tranquilos, que no tendremos que estar encima del acuario midiendo y ajustando las proporciones, porque en un acuario low-tech todo va más lento. Esto es una ventaja y una desventaja. La ventaja con respecto a esto es que va más lento y por tanto el tema de las algas tenemos un margen más grande para solucionarlo en el momento en el que lo vemos, y para la capacidad de las plantas de regenerarse pues, o de ponerse mal es más larga también, y tenemos más espacio para jugar y para equilibrar los parámetros. En un high-tech, como se te vaya, se te puede ir en cuestión de horas el acuario al traste. Entonces, pues necesitan menos mantenimiento y menos estar encima del acuario. Y por último, son dos más las que quedan. No necesitamos CO2, esto siempre es una ventaja, ya que el CO2 es muy peligroso. Hay veces que se puede estropear la válvula y ahogar a los peces. Hay muchas cosas que pueden salir mal del CO2 y muchas de las que no tiene por qué salir mal, ¿no? Pero puestos a ver ventajas, yo creo que una ventaja es no tener que utilizar forzosamente CO2. Y por último, los peces, al tener una iluminación más tenue, pues no les molesta tanto. Esto hay muchas teorías y demás, unos dicen que sí, otros dicen que no, que la iluminación, qué tal. Yo creo que al final los peces, contra más oscuros estén, más a gusto están.
Al final, cuando tú vas a aclimatar un pez, pues apagas la pecera y con eso los peces pues tienen menos estrés. Pues aquí más o menos es lo mismo, ¿no? Pero esto es más un punto de vista sin probar que tengo yo, que todos los demás que sí que son puntos de vista probados y que son ciertos y están más que probados. ¿Tú qué opinas, Asia? Bueno, y vamos ahora con las desventajas. No todo podían ser ventajas, ¿no? Estaba claro. Tenemos primero que no podemos poner cualquier planta, o sea que estamos limitando el número de plantas que podemos incluir en nuestro acuario, además ya de haberlo limitado por parámetros y demás. Del agua también limitamos por si son plantas de alto requerimiento o de bajo requerimiento. Y otra de las desventajas es que cada planta que vayamos a incluir necesita de un estudio previo, ya que, bueno, esto en realidad los hay también, ¿no? Pero aquí quizás es más importante porque requiere de ese estudio para dictaminar si podemos o no tener esa planta dentro del acuario. Otra de las desventajas es que obviamente son menos llamativos debido a la luz. Un acuario high-tech con esa potente luz de 50 lúmenes por litro, pues la verdad es que se nota un montón y hace el acuario bastante más llamativo, sin tener en cuenta cómo esté decorado y demás, porque eso ya es cuestión de gusto. Y también debido a esto los peces lucen menos, con menos iluminación. Los peces, pues los colores de los peces se ven más apagados. Y por último, la última desventaja que yo les veo a un acuario low-tech es que era la desventaja que teníamos antes, que todo va más lento, que las plantas van a crecer más lento, que vamos a tener la típica ansiedad que tenemos los acuaristas de que esto no crece, esto no avanza, pero al final, bueno, si todo va bien, ya veréis como si avanza todo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os suscribáis al canal si no lo estáis, un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos.